Y como les contaba, hoy vamos a hablar de las fobias, pero de las fobias no como aquellos miedos transitorios que a veces tenemos, a veces unos miedos más acentuados que otros, sino de aquellas fobias que se convierten en un trastorno casi de la esfera mental y de nuestra salud mental. Cuando hablamos de una fobia, siempre nos estamos refiriendo a un grupo de diagnósticos que son los trastornos de la ansiedad. Y así aparecen en los códigos de clasificación de las enfermedades, tanto mentales como las enfermedades generales. Esa fobia siempre está acompañada de un miedo irracional. ¿Qué quiere decir esto? Irracional, no es lógico, no hace parte de la realidad que vivimos, es un miedo sobredimensionado, podemos decir que es una sobreactuación del miedo. Cuando el miedo se profundiza de tal manera que llega a alterar las facetas más cotidianas de nuestra vida, como por ejemplo el trabajo, nuestra relación, nuestro sueño, simplemente estar en paz, tranquilos en una parte, en nuestra casa, en nuestro sofá, en nuestra cama, y aparecen estos pensamientos irracionales y estos pensamientos, o a veces no solo los pensamientos, sino a veces suscitados por algo que vi en el celular o por algo que vi en un programa de televisión y se despierta el pánico. El pánico, ¿cómo se siente el pánico? Es casi como enamorarse, pero peor. El pánico se siente con palpitaciones y entonces el corazón corre a mil. Algunas personas, dependiendo del tipo de fobia, sudan y otras se ponen pálidas y frías como un papel. A algunas les falta el aire, a otras les causa temblor, otras personas simplemente quedan inmovilizadas y otras quieren salir corriendo. Por eso les decía que se parecía al amor, pero no es así. Hay muchas fobias y cuando uno las clasifica, habla de las fobias específicas y habla de otras que son más generales. Las fobias específicas tienen muchos nombres y podemos jugar a eso. ¿Cómo se llama la fobia a los pájaros? ¿Cómo se llama la fobia a las hormigas? Y siempre vamos a encontrar un nombre, pero estos simplemente son fobias específicas, en este caso fobias a los animales. La aerofobia, por ejemplo, que es una de las más frecuentes, es la fobia, el miedo a volar. Hay personas que es tan grande este pánico y este terror a volar que se tiran un viaje, están en la puerta en el aeropuerto, ya van a pasar a sala y entran en un pánico y tienen que quedarse. Y estas personas están obligadas a viajar por tierra todo el tiempo porque tienen un pánico a volar. La acrofobia es un miedo también muy frecuente, yo sé que alguno de ustedes lo ha visto o lo ha vivido, y es el miedo a las alturas. Cuando uno está en un balcón, cuando uno está haciendo deporte de aventura, de alto riesgo, y uno se queda paralizado, a veces entra en llanto y entra en una crisis importante que le afecta primero el momento y además le daña su estado mental y su estado emocional transitoriamente. Tenemos la claustrofobia, aquellos que les da miedo quedarse encerrados, aquellos que la agorafobia, que ya es una fobia social, es una fobia de espacios abiertos, es aquel miedo a estar, por ejemplo, en la fila, haciendo fila para el cine, el miedo a estar en la fila de las vacunas, el miedo a salir a un escenario donde se va a encontrar con una cantidad de personas. Están las xenofobias, que es muy rara, y es el miedo a los perros. Hay muchos miedos. Asimismo, ustedes podrán enumerar una cantidad de miedos. Hay uno muy raro, extraño, pero existe, y es la coitofobia. Hay gente que incluso le da pánico tener una relación sexual, y esto le limita su vida de pareja, su vida amorosa, y esta persona no lo puede resolver por sí solo, por sí sola, tiene que recurrir al manejo especializado. Está la entomofobia, que son los insectos. Yo recuerdo en mi familia hay un caso muy especial y es el miedo a las cucarachas. Pero miedo a las cucarachas, pero es pánico real, gente que sale corriendo, que grita, que salta a la hora que sea y pierde la noción de lo racional, de lo lógico, por una cucaracha, que sabemos que la cucaracha no hace nada. Pero ¿de dónde nació este miedo a la cucaracha? Aquí quiero que todos pensemos y nos remontemos un poco a la fase de la infancia. Tal vez muchas de las fobias tengan su origen por un antecedente familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un padre con miedo a las cucarachas y sale un hijo que también le va a tener miedo a las cucarachas.
Tal vez esta conducta no venga en los genes, tal vez sea una conducta que fue heredada cuando el niño empezó a ver a su padre asustarse por las cucarachas. Pero también hay una palabra que asusta mucho y es el no. El no en la infancia, cuando, por ejemplo, un niño va a salir a la calle y al momento que va a salir a la calle, la mamá y el papá, en lugar de tomar una acción o haber prevenido que el niño saliera solo a la calle, gritan despavoridamente, ¡no! Y cuando dicen no, este grito genera dentro de él, que está desarrollando sus emociones, un impacto importante. Por eso en psicología siempre pretendemos que la gente, a los niños, no les grite no, sino que les utilice otro tipo de palabras como alto, detente, ven para acá, pero otras palabras que llamen la atención, pero que no le generen ese susto que probablemente pueda llegar a convertirse en el futuro en una fobia. Hay otras fobias hasta que a uno le parecería chistoso y uno diría, ¿pero por qué? Pero el miedo a los payasos. Los niños, cuando los llevan y les hacen su fiesta, su primera fiestica de cumpleaños, y entonces hacen su fiesta, su piñata, y llegan los payasos. Y este niño, si no ha sido familiarizado con ellos, cuando ve a este monstruo maquillado, con pelos alborotados, que para ellos así es como lo ven, y que fuera de eso llega gritando con trompetas, con cosas, podría generarle un pánico que es el miedo a los payasos. La gente que le tiene miedo a la oscuridad. He visto mucha gente en medicina, sobre todo, principalmente en las personas afroamericanas, tienen un mayor miedo, por ejemplo, los hombres, a las inyecciones o a lo que tiene que ver con salud, incluso más que otro tipo de poblaciones. Los miedos se distribuyen también de forma poblacional, en grupos de edad y también en grupos, digamos, culturales. Los de Europa sufren de unas fobias, los de latinoamericanos sufren de otras. Es importante siempre cuando tenemos, miren un miedo actual, antes de que se me pase, la coronofobia, el miedo al coronavirus, una situación externa que vivimos, un miedo real, pero que se sobredimensionó al interior de cada persona de acuerdo a su propio manejo del tema. Y en la coronofobia, el COVID, el miedo al COVID, a sufrir el COVID, a que se muera alguien de COVID. Y hoy día, por ejemplo, retirarse las mascarillas en espacios abiertos cuesta trabajo para ciertas personas que desarrollaron un miedo excesivo con respecto al coronavirus. Las fobias también nacen en aquellas personas que tienen miedo a llamar la atención. Miren los niños, por ejemplo, cuando ellos, y me refiero siempre a la infancia porque es que es donde sembramos miedos, muchos miedos. Entonces los niños cuando empiezan a cantar y cantan solitos en el baño, y cuando cantan solitos en el baño y tienen la voz preciosa, y entonces la mamá y el papá ya soñaron que iban a tener su gran artista del mundo entero, y entonces empiezan a grabarlos y empiezan a hacer bulla y empiezan a presentarlos en público y decirles, miren que mi niño canta, a ver, cante, a ver, cante como cantó en el baño, y empiezan a generarle un terror a estos chicos con respecto a cosas que llamen la atención, en este caso ser el centro de atención en el momento de entonar alguna canción. La fobia social a veces se confunde con timidez, pero no siempre es timidez, a veces simplemente es el rechazo. Los temas de bullying y matoneo que se presentan hoy día demasiado frecuente hacen que la gente y los chicos empiecen a desarrollar esta fobia social y quieran quedarse en su casa, porque salir es exponerse a varias preguntas. Primero, ¿qué vas a hacer cuando grande? Hay chicos que ya no quieren que les pregunten eso, porque entran en ataque y ya no quieren relacionarse con nadie porque les quieren preguntar y anticipar su futuro. Hay niños que salen a la calle y se ven agobiados por cómo se vistió, y peor cuando algunos de ellos tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de alteración física o aspectos de su físico que van a generar alguna mirada atenta, por ejemplo, a alguien que tiene algún tipo de limitación, y esto le genera una fobia social. Yo estoy seguro que muchos allá en casa tienen relación con este tipo de fobias, y vamos a dar paso porque ya tenemos alguna pregunta. Dice, tengo una fobia, esto es desde Córdoba, saludos, tengo una fobia muy fea, se llama el miedo a salir, la estoy superando.
¿Qué otros métodos puedo usar para superar mi situación rápido? El miedo a salir, en esta fobia, habría que establecer cuándo nació esa fobia en tu caso. Si es una fobia que tienes desde siempre, hay que evaluar qué factores la propiciaron y el manejo al final es profesional. El manejo, el miedo a salir, el miedo a estar en espacios públicos es del miedo del que estamos hablando, que es la agorafobia. La agorafobia puede incluir, es una fobia, es un tipo de fobia donde te puedas sentir invadido, donde sientas que alguien va a interactuar contigo, puede generar algún tipo de miedo y un miedo sobredimensionado. Recuerda que es un miedo que no es real, porque afuera no siempre pasa lo que uno cree que va a pasar. Hay algo, una técnica que se llama desensibilización sistemática, pero eso tiene que ser acompañado por un profesional. Entonces, junto con tu profesional, quien te está atendiendo, debes hacer estos encuentros, aproximaciones a ese miedo externo y empezar a socializar, pero también bajo la premisa de unas ideas. Antes de salir, por ejemplo, hay que hacer una meditación, una reflexión, como un mantra interno donde uno respira, calme su corazón, calme todas esas sensaciones y una vez las calma, se repite uno, no va a pasar nada, no está pasando nada real y sale, pero sale acompañada, sea de tu grupo de apoyo o acompañado del grupo de apoyo o sea bajo las indicaciones del terapeuta. Este manejo no se hace por sí solo, a veces la gente lo obliga a uno como a ver, pero hágale, usted es capaz. No, las fobias no se pueden controlar y como no las puedes controlar, necesitas ese acompañamiento. Siempre con la ayuda de tu terapeuta. No oigas mucho ruido por ahí, no leas mucho por ahí y déjate guiar por tu terapeuta. Tenemos otra pregunta. Dice, desde Finlandia, Dios los bendiga, aquí disfrutando este maravilloso programa, muchas gracias. El miedo a la oscuridad, ¿cómo puedo darle manejo? El miedo a la oscuridad es un miedo muy frecuente en los chicos. Generalmente se despierta en la etapa más temprana de la vida, cuando el niño empieza, hoy día pasa mucho, no sé si lo sepan, lo hagan o les pase, y es que a los chicos les gusta mucho ver películas de terror y a los grandes también. Cuando vemos películas de terror, con los niños, ellos empiezan, listo, se empapan un poco del tema y se desensibilizan un poco, pero empiezan a crear dentro de sí unos monstruos internos, unos personajes que ellos arman en su imaginación. En la época, depende de la edad de cada uno, en alguna época se apagaban las luces a cierta hora y los chicos quedaban sin luz, cortinas cerradas, todo cerrado. En este caso, el miedo a la oscuridad es un miedo que es tal vez de los más fácil de manejar, porque se maneja con algunos correctores de forma ambiental. Entonces, por ejemplo, dejar una luz prendida afuera de la habitación, no dentro, pero sí afuera de la habitación. Las luces, estas luces LED, que son suaves y que apaciguan incluso el ambiente, se pueden usar en ciertas partes de la habitación lejanas para que le den una sensación a la persona de que están acompañados. Este terror, dependiendo del grado de terror, lo grave que sea, pues requiere también su manejo. Este tipo de fobias son más de manejo comportamental y de cambio de pensamiento, pero dependiendo de la etapa de la persona. Si es un niño, hay que darle manejo a los padres, ¿no? Si es un niño, yo no me voy a sentar con un niño tanto a reflexionar del tema, sino debo tratar a los padres para que ellos le adecúen su ambiente de tal forma de que se vaya desensibilizando a la oscuridad. La luz inicia encendida, la luz LED, digamos, y durante la noche, cuando ya se logra el sueño profundo, debería poderse inactivar de forma automática, digamos que dure 1 hora, 2 horas, y en ese momento pueda conciliar su sueño. También el niño o la persona debería tener un control cerca a la luz, de manera que cada vez que la encienda, esta luz dure, digamos, 15 minutos y se apague por sí sola para que la persona empiece a desensibilizarse al tema de la oscuridad. No sé si tenemos otra pregunta. Si tenemos otra pregunta. Desde Pasto dice, tengo miedo a quedarme solo, no puedo estar solo en una ciudad o viajar solo. Ha sido desde pequeño y de manera, bueno, no entendí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el miedo a estar solo. Tenemos que revisar si es simplemente un miedo o es un trastorno de fobia a estar solo. Recuerde que si has podido viajar solo y has podido estar solo en algunos momentos
pero eso te ha generado algún tipo de estrés adicional o síntomas adicionales, seguramente sea un problema fóbico. Pero si a veces se presenta, a veces no, hay que correlacionar con la emoción, por qué ese apego y por qué esa necesidad de estar con alguien siempre. Esa necesidad de estar con alguien siempre también puede haber nacido en la infancia cuando tenemos algún tipo de sobreprotección. Hay niños, por ejemplo, que no van a la tienda, hay otros que van a 1,5 kilómetros de la casa solos y no pasa nada. Entonces, depende del grado de protección que haya tenido el padre con sus hijos, también será el grado de apego que tenga con ellos. El apego con los padres en la infancia se traslada a la adultez, al apego por los amigos, al apego por las personas. Entonces, esa necesidad de estar siempre acompañado podría no ser del rango de las fobias, pero sí estaría un poco involucrado en el rango de lo emocional. En ambos casos siempre es necesario que busques ayuda y busques ayuda terapéutica. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Bueno, no tenemos preguntas más de nuestros televidentes, pero yo les quiero preguntar a ustedes, no sé, Liz, quisiera escuchar tu voz. ¿A qué le tienes fobia, Liz? ¿A qué le tienes fobia? ¿Le tienes fobia a algo diferente de los esposos, de los novios, de los cachones, de no sé? Doctor Martín, a eso les tengo mucha fobia, a los hombres infieles, me repelen, les tengo mucho miedo, pero acá pensando, cuando usted hablaba de pronto, el señor que nos escribió, que el miedo a la oscuridad, cuando usted estaba hablando del tema de las alturas y todo esto, ¿cómo identificar uno que realmente es una fobia? Porque, por ejemplo, yo a las alturas le tengo pánico, entonces me da nervios. Montar en avión también me da mucho susto. Cuando estoy sola, obviamente yo dormí con mis papás hasta muchos años porque me daba pánico estar sola. Tenía que dormir con el televisor prendido, tenía que escuchar ruidos. Entonces, no sé, Doc, en qué momento uno puede decir esto sí es una fobia o simplemente son miedos que nos van a ir constantemente dándonos durante nuestra vida. ¿En qué momento uno podría identificar eso como una fobia y tener que ir a donde el especialista para comenzar a tratarla? No te escuché, Liz, creo que tengo problemas acá técnicos. Bueno, Doc, no, ahí no me está escuchando, pero bueno, vamos a seguir hablando del tema, doctor Martín. No sé si ya me pueda escuchar bien, ahí estoy hablando, no sé, Doc, si ya me está escuchando bien. No nos está escuchando, vamos a mejorar un poquito este tema de comunicación. Doc, muchísimas gracias, realmente muy interesante, nos ayuda mucho como siempre con estos temas. Ahora comenzar a identificar si sí tenemos alguna fobia y como siempre, como usted lo dice, hay que acudir al especialista. Así que doctor Martín Carrillo, feliz día para usted y mil gracias por siempre estar con nosotros en Mañana CG.